Vamos a comenzar el programa hablando con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. La vacunatón del fin de semana y las expectativas para retomar vacunatones que de momento parecen postergarse, además de un balance, una proyección también de la tercera ola. Ministro Ceballos, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime. Un placer conversar con usted y con los amigos de RPP. ¿Cuáles son las cifras actualizadas a esta hora de lo que ha sido la vacunatón o las vacunatones del fin de semana? Sí, las cifras actualizadas que tenemos hasta este momento son, hasta ayer eran 735.294 dosis. En las últimas horas de anoche subió esto, tomando en cuenta no solamente las 8 regiones donde se aplicó las vacunas mediante el método de vacunatón con jornadas extendidas, sino en el resto del país, 891.147 dosis, las que se aplicaron en estos 3 días, de viernes, sábado y domingo. Ahora, ¿qué va a pasar, ministro, con las vacunatones? No hay una certeza, según lo que usted ha declarado en las últimas horas, de que este fin de semana, por ejemplo, se puedan realizar. Sí, bueno, hay un hecho objetivo, Jaime, que nosotros dependemos de las llegadas de vacunas de otros países, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, en primer lugar, tratar de respetar el programa de vacunaciones que tenemos, que es lo que hemos hecho, y hacer todas las gestiones para que se retrasen lo menos posible la llegada de vacunas, ¿no? Para este mes de agosto, la programación de vacunas que se había ya establecido por el gobierno era de 8.235.000. Ya, estas vacunas, hasta ahora, lo que ha llegado es 1.773.000. Es decir, un porcentaje bastante menor del que está programado. De todas maneras, las vacunas van a llegar. Lo que pasa es que van a llegar después del día 14. Y esto significa que vamos a tener 4 días donde tenemos que dosificar para grupos más vulnerables la aplicación de vacunas hasta este sábado, que vamos a tener ya la llegada no solo de las vacunas Pfizer, que llegan el jueves, 500.000 de vacunas. Jueves. Sino también, sino el sábado, que está programado y confirmado, que llegarían 1 millón de vacunas Sinopharm. Esto nos permitiría, primero, una distribución de nuevo con fuerza a las regiones y programar para la otra semana el vacunatón como lo hemos venido desarrollando, ¿no? De manera lo más masiva posible y tratando de que sobre todo las personas que se vacunen sean las más vulnerables, es decir, los mayores de 50 años, sobre todo los mayores de 60 años, que son los que mayormente se complican cuando tienen esta enfermedad. Claro. Así que no es que no hay vacunas, se sigue llevando adelante el cronograma de vacunación, pero claro, luego de la expectativa que generó el vacunatón con una cantidad que superó las expectativas, la gente quiere vacunarse, pero lamentablemente debe tener paciencia, esperar unos días, salvo los que están en el programa debidamente ya establecidos, que les toca vacunarse, pero los demás van a tener que esperar 4 o 5 días hasta que lleguen las vacunas Sinopharm y Pfizer, ¿no? O sea, digamos, si llega Pfizer el jueves, ¿cuánto? 500.000, ¿no? 500.000. 500.000 y el sábado llega Sinopharm 1 millón. Definitivamente este fin de semana no habría vacunatón, sino el fin de semana del 21-22. Así es. Esto no significa, más allá del vacunatón, que no ampliaríamos la cantidad y la oferta de una vacunación en los distintos establecimientos, ¿no? ¿Por ejemplo? O sea, no. Por ejemplo, es que una cosa es el vacunatón, donde vacunamos 60 horas seguidas, y otra cosa es el funcionamiento de 7 de la mañana a 7 de la tarde de los distintos establecimientos. Lo que ha pasado es que ahora los que se están vacunando para primera o segunda dosis, para primera dosis son, por ejemplo, los adolescentes con comorbilidades especiales, y para segunda dosis los que están programados y que pueden fijarse en la página web, Pongo el Hombro, a quienes les toca en cada establecimiento de salud. Esto es lo que hay hasta ahora. A partir del domingo y del lunes,
Esto se va a ampliar porque vamos a tener mayor cantidad de vacunas y vamos a hacer una programación para el otro fin de semana, hacer un vacunatón, que ya es una jornada extensa de aplicación de vacunas. ¿Y los grupos etarios o el grupo etario en estas vacunatones disminuiría? Es decir, ¿menores podrían entrar o no? Yo creo que de acuerdo a la cantidad de vacunas que están llegando, es probable que podamos bajar, pero esto está supeditado y está por confirmar que nos llegue, por ejemplo, otro 1 millón de vacunas de Sinopharm. Pero mientras no nos confirme la empresa que llegaría a ese 1 millón, tenemos que ser muy responsables y no generar expectativas en la población. Ahora, pero usted me acaba de decir que el sábado llega Sinopharm, el otro sábado. No, claro, pero 1 millón de vacunas, 1 millón, claro. ¿cierto? Ya. Claro, con eso no podemos decir vamos a bajar los grupos etarios también, porque en los mayores también tenemos una cantidad. ¿Cuánto falta de Sinopharm, de las 20 millones de dosis? De Sinopharm, en realidad lo que está pagado son 2 millones que deberían haber venido en julio, que no han venido, y 10 millones que están ya pagadas, que deben venir en el mes de agosto. Según la empresa, nos ha señalado que vendrían en el mes de agosto 3 millones de Sinopharm y el resto vendría en el mes de septiembre. De acuerdo. Pero nosotros nos manejamos con fechas y confirmación. Entonces, por eso decimos que lo que va a haber es una... Hay que poner el video. Sí, su señal de video. Lo que tiene que quedar claro para la población, Jaime, es que primero, la vacunación continúa en el país de manera diferenciada. En los centros de vacunación. No hablamos de vacunatón este fin de semana, sino en los centros de vacunación de 7 de la mañana a 7 de la noche, eso sí funciona normalmente. Para los grupos que están programados, Jaime, no para toda la población, para los grupos que están programados y que se puede entrar en la página web para ver a quién le toca de los de segunda dosis. De acuerdo. Ahora me escriben en las redes sociales. Me dicen, y curiosamente es un caso personal, es decir, ¿qué pasa con aquellos que no llegaron ayer a conseguir vacunas? Le cuento, yo fui a un centro de vacunación en la Avenida del Ejército, estaba haciendo mi cola, eran como las 5:30 de la tarde, casi las 6, y llegó un policía muy atento a una parte de la cola y dijo, se acabaron las vacunas, no hay más. Entonces, parece que hay varios casos, no digo que sean mayoritarios, son casos que se repiten, ¿no? Serán 5 o 6 personas que dicen lo mismo y podría haberles ocurrido a más. Si esas personas no llegaron al vacunatón y tenían como fecha de vacunación ayer, ¿qué hacen en este caso? Si es para segunda dosis y están programados en la página web que ponga el hombro, tienen que ir al lugar donde están programados para vacunarse. Si no están programados allí, si no aparece su nombre, tienen que esperar hasta el lunes donde se van a poder vacunar regularmente. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa, ministro, con los maestros? Hay una preocupación muy grande respecto al reinicio de clases semipresenciales. Hay colegios públicos y privados que incluso ya han confeccionado horarios para que se pueda conseguir esta semipresencialidad en zonas urbanas, quiero decir. Pero depende, como nos dijo la semana pasada el ministro Cadillo, el ministro de Educación, de ustedes, del MINSA, que puedan vacunar en un tiempo, vamos, sobre la marcha, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de vacunas en stock, a los maestros. ¿Se va a avanzar en la vacunación de los maestros? Bueno, mira, Jaime, esa es una preocupación en primer orden. Nosotros sabemos la trascendencia de empezar con las clases presenciales, la compresión familiar y los problemas y trastornos que se generan en la educación de los niños son muy grandes. Esto va a depender no de las brigadas de vacunación, porque las tenemos, hay que ajustar de paso sueldos y salarios del personal. Hemos encontrado, yo estoy una semana en el cargo, hemos encontrado un atraso en el pago de las enfermeras, hasta de 3 meses, que lo vamos a resolver en estos días. Pero por allí no aparecería el problema porque tenemos gran cantidad de brigadas y además esas brigadas las podemos conformar con participación de distintos sectores del Estado. El problema es el stock de vacunas. Para que tengan una idea la ciudadanía, este mes llegarían en total entonces, hasta el mes de agosto, 8 millones de vacunas. En el mes de septiembre llegarían 13 millones y en el mes de octubre estaríamos ya con 16 millones más de vacunas. Esto significa que nos abre la posibilidad, yo no digo
en la primera quincena de septiembre, pero después de la quincena de septiembre, Ya. de avanzar ya en la vacunación, por ejemplo, de los maestros, ¿no? Pero va a depender, y somos muy cautos, de que las empresas nos vayan cumpliendo exactamente en las fechas de llegada, ¿no? Si se da así, como esperamos, vamos a poder vacunar a los maestros lo más pronto que se pueda. Dice entonces que eso estaría pudiendo concretarse, dependiendo del stock, después del 15 de septiembre. Eso es lo que me parece haber entendido. Maestros. Así es, exactamente. Zonas urbanas. Sí, maestros. Estamos hablando de zonas urbanas. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, la vacunación y la velocidad de la vacunación está emparentada directamente con las proyecciones que se han conocido de la tercera ola. Y la verdad es que las estimaciones del CDC son, digamos, preocupantes, si no dramáticas. Un escenario conservador habla de 2.483.511 contagios y 67.292 muertes. Y el peor escenario habla de 115.189 muertes. La velocidad de la vacunación será importante, sin duda, para bajar o mitigar esta proyección que realmente es alarmante. ¿Qué está haciendo el gobierno concretamente? ¿Qué está haciendo la autoridad sanitaria frente a esta posibilidad? La primera cosa es que estamos, lo que hemos roto es la inercia de no ir a vacunarse de importante sector de la población, lo cual es bueno. Hemos vacunado con Sinopharm y la asistencia ha sido francamente masiva. Y esto es bueno. Incluso nos ha creado problemas como el que tú señalabas, Jaime, de gente que ha ido hoy con mucha expectativa de vacunarse, porque se ha roto el miedo, se ha terminado el miedo en mucha gente, la gente ha asumido con responsabilidad la necesidad de vacunarse, ¿no? Entonces, vamos a insistir, por supuesto, en que la vacuna apenas llegue al país sea distribuida de manera inmediata y descentralizada. Este es un elemento central. Pero además, no solo nos cuidamos con la vacuna, nos cuidamos con doble mascarilla, nos cuidamos con el distanciamiento social. Porque obviamente somos un país que ha estado a la cola de la cantidad de vacunas. Nosotros todavía estamos en un porcentaje de la población muy pequeño en relación con lo que deberíamos para poder protegernos frente al COVID. Imagínate que en Inglaterra y en otros países, cuando ha llegado esta tercera ola, tienen 80% de la población vacunada, ha habido muchos contagios, pero poco impacto en mortalidad. Nosotros tenemos un grado de fragilidad que tenemos que enfrentar. Entonces, hay que cuidarnos en primer lugar, yo insisto en esto, y el Estado además ya tiene diseñado un plan de contingencia en el peor escenario. ¿Cuál es ese plan en resumidas cuentas? ¿Se está contemplando la posibilidad de restringir algunas actividades de nuevo? No. Esto es usted sabe que frente a esta posibilidad de tercera ola que tiene distintos niveles de probabilidades, no podemos adelantar que vamos a hacer, por ejemplo, cuarentena. No se puede adelantar porque es una medida que tiene efectos favorables, pero también desfavorables sobre una ciudadanía que tiene que salir a trabajar todos los días. Entonces, no está en este momento dentro de las previsiones de hacer una cuarentena. Actividades, horas del toque de queda, lo que se ha venido haciendo meses atrás. Esto va a depender, Jaime, de cómo vaya evolucionando esta pandemia, que esperemos que no nos golpee tanto, ¿no? Hay una relación inversa entre la gravedad de la pandemia y las medidas preventivas que tomemos. Mientras más personas vacunadas tengamos, mientras más nos cuidemos, ¿no? Mientras más doble mascarilla usemos, mientras más distanciamiento social correcto implementemos, el impacto va a ser mejor sobre la salud individual y colectiva. Por eso el Estado va a repartir primero una de las medidas, vamos a repartir millones de mascarillas, porque mucha gente no tiene los recursos para comprarlas, muchas veces, sobre todo la KN95. ¿Dónde van a hacer esta repartición? Justamente a eso iba. Mañana tenemos una reunión con todos los directores regionales de salud y el sábado tenemos una reunión con todos los gobernadores regionales. Con los directores regionales de salud tenemos un plan matriz de cómo enfrentar la pandemia. Y eso significa necesitamos más recursos humanos en cada una de las regiones, asegurar las plantas de oxígeno, ver las camas UCI, los recursos humanos con los que contamos, implementar camas para cuidados intermedios con cánulas de alto flujo. Pero eso, Jaime, se tiene que ajustar a cada una de las regiones que tienen distintas peculiaridades. Algunas regiones tienen mejor provisión de oxígeno, otras no.
Entonces, todo ese plan para estar, digamos, en las mejores condiciones de acuerdo a nuestra realidad sanitaria, lo tenemos que poner sobre la mesa, primero en la reunión de mañana, donde vamos a ajustar todos los detalles de cuánto oxígeno tiene cada una de las regiones, qué debilidades tiene recursos humanos, qué problemas en camas tienen, cuántos compresores de oxígeno tienen y las distintas medidas que se deben tomar para estar por lo menos lo mejor preparados frente a la pandemia y darle la seguridad y la tranquilidad a la población de que cada una de las regiones ha tomado las previsiones del caso. Ahora, entonces, eso está en marcha, Jaime. Sí, sí. No, le iba a preguntar precisamente, para enfrentar la pandemia, el Ministerio de Salud necesita un presupuesto. Se está discutiendo el presupuesto del próximo año, el señor Frank está elaborándolo, y entiendo que ustedes han pedido un presupuesto adicional para los meses que quedan de 2.600 millones de soles, ¿no es así? Pero, ¿cuál es el presupuesto que está planteando, solicitando su portafolio para el 2022 respecto a la pandemia y en general? ¿Va a haber un incremento? Por supuesto, vamos a pelear un incremento en el presupuesto en salud. Los 21.000 millones de soles que tiene el sector salud no alcanzan para mejorar el gasto en salud en el país, de acuerdo al Producto Bruto Interno, ¿no? Y eso no nos va a permitir distribuir el gasto de bolsillo que ahora tienen los ciudadanos. Ahora, la pandemia tiene un presupuesto especial, ¿no? Y no podemos bajar la guardia, ¿no? Nosotros estamos hablando de un presupuesto flexible. Los 2.600 millones, la reunión que hemos tenido con el equipo técnico del MEP, el MEP se ha allanado a esta cantidad de dinero, nos ha dicho no hay ningún problema, pero le hemos dicho, este es un monto que muy probablemente sea inicial. Hemos estimado en un escenario complicado que pueden llegar a ser hasta 6.000 millones de soles. ¿Solo para completar este año? Claro, hasta diciembre. Pero, Jaime, el tema es que no solo basta que tengamos la plata, sino tenemos que tener la capacidad de poder ejecutar este dinero. Lógico. Y en el poco tiempo que se tiene, hay que cuidar que los gobiernos regionales tengan la posibilidad de ejecutar este dinero para prepararse de la mejor manera, por lo menos para estos próximos 3 meses. Claro. Entonces, sí tenemos los recursos para poder enfrentar en esta primera etapa el COVID, ¿no? El problema es utilizarlos rápidamente, de manera eficiente en cada una de las regiones y contar con la colaboración de la comunidad, de los pobladores, de cuidarse, ¿no? Porque sabemos de la fragilidad de nuestro sistema de salud. Si se pidió para el 2021 21.000 millones de soles, ¿cuánto se estaría pidiendo para el 2022 en salud? Bueno, si me preguntas a mí, yo te diría que tendríamos que estar arriba de los 25.000 millones como presupuesto, pero esto va a depender de cómo está pues la caja fiscal, ¿no? Lógico, pero ustedes no piden un presupuesto y dicen, oiga, y nosotros creo que necesitamos para el 2022 tanto dinero. Sí, nosotros pensamos que necesitamos arriba de los 26.000 millones, aparte del presupuesto que se le está asignando al COVID, ¿no? Pero eso es un tema que no está resuelto todavía. Exactamente, se va a discutir, pero el plazo es a fin de mes. Oiga, ¿qué le parece a usted la designación del doctor Mario Carguapoma como nuevo jefe de E-Salud? Si bien es cierto, E-Salud pertenece a otro pliego, sin duda tiene que ver con la salud pública, y también hay una legítima aspiración o proyección de universalizar la salud. El señor Carguapoma es un profesional de la salud, pero fue alguna vez partidario de la ivermectina a comienzos de la cuarentena y tuvo contratos además con el gobierno regional de Lima y la municipalidad de Huaya en Ayacucho para la elaboración de la ivermectina. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, tú sabes, Jaime, que salud en este momento depende del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Salud. Entonces no es una decisión de parte del Ministerio de Salud, de los funcionarios que puedan estar al frente de la seguridad social. Claro, pero ¿qué le parece que el jefe de salud, el nuevo jefe de salud haya sido partidario de la ivermectina? Esa es la pregunta. Bueno, yo espero que haya cambiado de opinión, ¿no? Porque en todo caso entienda, más allá que en algún momento haya estado a favor de la ivermectina, porque además entendamos, Jaime, que cuando se inició la pandemia no teníamos los elementos científicos necesarios. Muchos técnicos y científicos del mundo apostaban a la ivermectina como una posibilidad dentro de varias, ¿no? En cuanto se profundizaron los estudios, la ivermectina quedó absolutamente relegada. Entonces, yo entiendo que es el señor Carguapoma
hablaba de la ivermectina en un momento donde todavía la ivermectina estaba dentro del arsenal que el propio Ministerio de Salud de Perú levantaba, ¿no? Claro. Espera usted entonces que haya cambiado de opinión el señor Karahuapoma. Una consulta. La Federación Peruana de Fútbol está planteando un protocolo para ir abriendo las tribunas y que hinchas puedan ir a los estadios, evidentemente con el distanciamiento y los protocolos ya sabidos, y poder ver los partidos que vienen en la liga de fútbol profesional. ¿Se ha podido avanzar en eso? ¿Cuál es finalmente o cuál va a ser el veredicto del Ministerio de Salud? No, tendremos que investigar las condiciones en las cuales se piensa abrir, ¿no? El tema deportivo del fútbol. Yo soy partidario de ir volviendo a la normalidad, pero tenemos que hacerlo con los recaudos suficientes, ¿no? Entenderá, Jaime, que yo tengo una semana en el cargo y hay temas que tenemos que profundizar para tomar una decisión definitiva, ¿no? Así que habría que ver las condiciones, cómo se va desarrollando la pandemia también en nuestro país, para ver la conveniencia o no de abrir en este mes de agosto y en el mes de septiembre, ¿no? Son 2 meses claves donde esperamos que pueda llegar una tercera ola al país. Esperemos que no sea tan fuerte, tan agresiva y podamos acercarnos cada vez más a la vida habitual que tenía antes los ciudadanos. Claro. ¿Cuál es más o menos el rango del año en el que se está estimando que la tercera ola vendría fuerte en el Perú? Se calcula después de la segunda quincena de septiembre. Segunda quincena. Esta es la fecha estimada que podría llegar la tercera ola al país, donde ya lo que tenemos son algunos indicadores de un incremento de los casos de COVID. También tenemos 72 casos aislados comprobados hasta este momento de la variante Delta, pero todavía para hablar de que es una tercera ola tendríamos que tener un incremento sostenido por más de 2 semanas, que todavía no los tenemos para hablar de una tercera ola. Y no es solo la Delta, es la Lambda, que también está generando impacto en el Perú. Y lo que está pasando con la variante Lambda es que, como en otros países, la que está generando más daño y mayor impacto es la Delta, no se está investigando como se debiese, y quizá el Instituto Nacional de Salud es la institución encargada para poder tener mucho más detalle y precisión de el peligro que tiene Lambda como variante ante la gente. Eso se está estimando, se está haciendo un trabajo de investigación en el INS sobre la variante Lambda. Sí, hemos hecho incluso varias reuniones, hemos tenido con el doctor Suárez, que es el director del Instituto Nacional de Salud, para ir trabajando no solamente lo que hoy está haciendo el Instituto Nacional de Salud, sino cómo repotenciamos la presencia del Instituto Nacional de Salud en esta pandemia, que ha sido importante, pero no todo lo contundente que hubiéramos querido. De hecho, necesitamos pasar de las 500 pruebas por día que hace el Instituto Nacional de Salud junto con Cayetano Heredia y San Marcos a 10.000 pruebas diarias, que es lo mínimo que podemos hacer, y para esto los presupuestos hay que desatarlos porque están, ¿no? Increíblemente están, pero no se están utilizando para optimizar la función del Instituto Nacional de Salud. Finalmente, ministro, debo preguntarle sobre la Ley General de Cáncer que fue aprobada por el Congreso y entiendo que está venciendo el plazo el día de hoy o a más tardar mañana. ¿Ya se va a promulgar desde el Ejecutivo la Ley General de Cáncer, que además es la primera en la historia del Perú? Sí, bueno, yo cuando he llegado he encontrado esta ley con observaciones de parte de los encargados del análisis de esta ley, ¿no? Y ya remitida incluso al Ejecutivo con estas observaciones. Así que lo que estoy pidiendo es que me la reenvíen para revisarla con los expertos del INEN y de otros lugares, por qué razón es que se observa desde el Ejecutivo, que no es de mi gestión, sino de la gestión anterior, esta ley. Lo que yo entiendo que necesitamos efectivamente aquí en el país una ley del cáncer para poder descentralizar, para poder trabajar de manera preventiva esta enfermedad que afecta a todos los peruanos. Entonces, digamos, se está observando la ley, es lo que dice. Observando la ley, exactamente.
Sí, Muy bien. sí, con esto nos hemos encontrado. Sí, esto me parece que hay que revisarlo completamente. Muy bien. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, con nosotros, dando amplia información sobre la vacunación y sobre todo la tercera ola y las variantes. Gracias, ministro. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. A usted, Jaime, muy amable. Gracias. Muy buenas noches. Así está la cosa en cuanto a la pandemia desde la autoridad sanitaria. Hay que cuidarse porque la tercera ola parece que viene y viene duro. Entonces, vacunarse, ¿no? La manera en este momento para enfrentar a la tercera ola es con vacunación. Y ojo, una vez más, no nos vamos a cansar de repetir noticias, sobre todo que tienen que ver con la pandemia, ¿no? La vacunación no hace que no puedas contagiarte. Lo que hace la vacunación, lo que hace la vacuna es que los síntomas se reduzcan al mínimo. Ojo, pero si te vacunaste y después dices, uy, me dio COVID, no, la vacuna, no, la vacuna es una porquería. No es así. No es así. Las vacunas, todas las vacunas sirven. Y si está en tu hombro, mejor. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el congresista oficialista Alex Paredes, pero también con Flor Pablo, congresista del Partido Morado, a propósito del mensaje televisado de la presidenta del Congreso pidiéndole al presidente Castillo convocar al Consejo de Estado y además hacer cambios en el gabinete. Luego estaremos con Elmer Cuba, director del Banco Central de Reserva, desde donde salen novedades que podrían, subrayo el condicional, ser esperanzadoras, porque nada está dicho.